Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional. Además, es abogado de los tribunales de la República Dominicana. Es escritor. El último libro de él fue La no intervención y el reacomodo mundial. Ese libro fue puesto en circulación hace poco. Con él vamos a hablar de temas importantes, de política nacional y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Doctor Ángel Veras Aybar, bienvenido a Tribuna Nacional. Muchas gracias. Esta es mi casa. Sí, la compartimos. Sí, la compartimos. La compartimos, doctor Veras Aybar. Sí. Doctor Veras Aybar, el gobierno o el presidente de la República, por un acuerdo que llegó con el gobierno de los Estados Unidos, le cedió el aeropuerto de la Fuerza Aérea y el Aeropuerto Internacional de las Américas a los Estados Unidos para que los aviones se abastezcan de combustible. ¿Tu análisis sobre ese acuerdo es legal? ¿Es una intromisión de parte del gobierno norteamericano al territorio dominicano? Bueno, podríamos decir de entrada que es parte de la geopolítica, de lo que se mueve a nivel global, en la puja de naciones poderosas de tomar control de determinados lugares estratégicos. Pero eso no hace lo mismo Rusia, sí. no hace Rusia en Europa, vamos a y también lo hace China también en su territorio. Vamos a responderle, porque entraría yo como a defender la causa de las grandes potencias, y lo mío es, en cierta medida, rechazar todo lo que son las acciones imprudentes, intervencionistas, que van en contra del derecho internacional, de la convivencia pacífica, de una serie de normativas que se ha dado la humanidad desde 1945 con la Carta de la ONU. O sea, la pregunta que usted me formula en relación a si es un intervencionismo de parte de Estados Unidos, lo primero es que hay que darle un poco para atrás y ver que en el país, en 1995, tenía una especie de acuerdo secreto, si se quiere. Yo debo admitirle que no lo conocía. El acuerdo de Carlos Morales Troncoso, en representación de Balaguer, firmando con la embajadora norteamericana de entonces en el país, del año 1995. Si sumamos, nos da 30 años. O sea, hace 30 años que el gobierno norteamericano viene tratando de usar el territorio de la República Dominicana, sus líneas marítimas, terrestres y aéreas, supuestamente en la lucha contra el narcotráfico, que nosotros ya de 50 formas se ha dicho que se trata de una simulación de los Estados Unidos, que no hay tal lucha contra el narcotráfico, que el principal consumidor de droga del mundo es Estados Unidos, y que no se conoce que Estados Unidos y que desmanteló una banda de narcotraficantes en territorio norteamericano, llámese New York, Miami, Washington, New Jersey. En ningún lugar que yo recuerde he visto noticias relacionadas con desmantelamiento de bandas de narcotraficantes en Estados Unidos. Entonces son tan ingenuos los norteamericanos que no tienen que salir a atajar, a parar la penetración de sustancias controladas a miles de kilómetros de su territorio. Ya se le ha dicho de 50 maneras a los norteamericanos, la droga no entra por el Caribe,
La droga a ustedes le viene desde el Pacífico. Puede haber una cantidad muy mínima que penetre tal vez por los territorios que circundan el Mar Caribe. No hay razones para usar eso de pretexto. El pretexto de ustedes es Venezuela y su petróleo. Esa es la realidad. Y ya no lo disimulan siquiera. Han dicho que sí, que le convendría bastante el petróleo de Venezuela. Se le acabó el de Irak, se le acabó el de Siria, se le acabó Afganistán. Y hay que ahora entrarle a Venezuela, que como sabemos posee la mayor reserva de petróleo del mundo. Billones de barriles. Pero los Estados Unidos tienen mucho petróleo en reservas. Sí, ellos tienen inclusive una especie de combustible artificial. Pero no, esto no es un problema de que tengan, es lograr usar el ajeno y guardar el mío. No sé si me hago entender. Logro usar el ajeno y guardo el mío. Porque la humanidad está sujeta a muchas situaciones y ellos conocen, los norteamericanos tienen la delantera en materia de ciencia, aunque van cara a cara con los chinos, pero se dan esa situación. Entonces, nosotros nos oponemos al uso del territorio dominicano para cualquier agresión contra una nación hermana. Este país tiene unas normas constitucionales que ordenan que no debemos ingerir en acciones que perjudiquen la soberanía de un Estado o de grupo de Estados. O sea, que no es de que el país no tiene normativas claras, no, que la Constitución es clarísima. Dice que nos regimos por el derecho internacional americano y el derecho internacional, que llama a la convivencia pacífica entre las naciones, no agredirse. Entonces los Estados Unidos no tienen comparación. Si ellos llegaran a usar el territorio, tenemos que decir que pone en peligro también a la nación dominicana. Porque en la medida en que usted presta su territorio para que me agredan a mí, yo entiendo que usted es un blanco también. O sea, los dominicanos, no teniendo con los venezolanos problemas de lucha por soberanía, si se llegara a concretizar una agresión norteamericana desde nuestro territorio o nuestro mar, nos estamos exponiendo a que los venezolanos entiendan que somos un blanco. Y lo es desde el punto de vista de las normativas de guerras. Esa es la realidad, Díaz Cuevas. Entonces le decía que forma parte de una dinámica que se está dando a nivel global. La región del Caribe y de Latinoamérica en sentido general es una región de paz. Se reunió hace unos cuantos meses el CELAC, que es la Conferencia de Estados Latinoamericano y Caribeño, constituido por más de 25 estados, y ratificó que esta zona es una zona de paz, que no hay razones de revoltear la situación, de mover las avispas, donde hay tranquilidad. Aquí, salvo lo que nosotros conocemos como mayorcitos que somos, las situaciones que se dieron en Centroamérica, con los contras en Nicaragua, la guerra en Salvador y otras zonas. Esta zona no se conoce de que hay un enfrentamiento de una nación con otra. Es una región de paz. Y se está insistiendo en que hay la necesidad de mantener esa situación. Por eso Estados Unidos no puede, dentro de su situación de decadencia, porque ¿qué ocurre? Usted dice, pero esta bravuconería de Estados Unidos, ¿de dónde sale? No, ellos vienen desde el año 91, cuando se desintegra la URSS, ellos pasaron a ser el policía del mundo. Y comenzaron a dar cocotazos, como decimos allá en nuestro campo de Puerto Plata. Comenzaron a darle a todo lo que ellos consideraban. Y es así que en el 99 lo encontramos en Yugoslavia, que es la Federación de Repúblicas que encabezaba Serbia, y desintegran esto. Le entran con su ejército, que es la OTAN, desintegran a Yugoslavia como tal. Y de ahí salen de 5 a 7 repúblicas. Inclusive un enclave poblacional albanés que había ahí en Kosovo, lo convierten en república.
todavía con problemas de surgimiento. Pero se trataba de una población albanesa que se fue ubicando en esa región de Kosovo y llegaron a manejar ciertas situaciones de poder, y la OTAN y Estados Unidos aprovecharon esa situación para declarar la independencia de Kosovo. Es como si se dijera que nosotros en Montecristi y Dajabón se va formando una población haitiana numerosa, crean ciertas características y nos ponen a pelear a dominicanos y haitianos, y de buenas a primeras hay que declarar esa región como Estado independiente. Eso se dio, son de las cosas penosas que la humanidad ha tenido que observar después que se rompió la bipolaridad. Que Estados Unidos, repito, pasa a ser el amo y señor del mundo, y le digo, emprende contra esas naciones. Pero lo hacen en Irak en el 2003. Ya en el 91 habían agredido al gobierno de Saddam Hussein. Pero en el 2003, Estados Unidos logra que un grupo de naciones alcahuetas, en la que figuraba la República Dominicana, que mandó 300 y pico de hombres para allá. Usted decía, ¿qué fueron estos hombres dominicanos que posiblemente no han oído más tiros o explosiones que cuando están en el entrenamiento? Yo no me imagino cuál sería la situación de 300, 400 soldados dominicanos peleando o huyéndole a un pleito con los iraquíes que estaban defendiendo la soberanía de su país, agredidos. Eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Este es el gobierno de Hipólito Mejía que se da ese asunto, que es una vergüenza para la República Dominicana, porque nosotros no somos un país de Estado. Nosotros hemos recibido agresiones de los norteamericanos en el 16, 65 y permanente. Pero nosotros no hemos salido a agredir a nadie. No hemos agredido ni a los haitianos nunca. Los haitianos con los que se han desarrollado batallas. No agredieron a nosotros. Este es un pueblo de paz, el pueblo dominicano. Entonces, eso fue una vergüenza. Son de las cosas que se registrarán en la historia como mancha negra, en cierta medida. Entonces, en medio de esa situación estamos, en la que, con los conflictos que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, que llevan a una situación, usted dice, pero ¿y qué juego es este que se está dando ahora mismo? De si hay acuerdo de paz o no, si hay cese el fuego en Ucrania, si el problema de Gaza terminará con la tranquilidad entre israelíes y palestinos. No, hay una oscuridad enorme. El que le da seguimiento a las noticias internacionales dice, ¿dónde que está? ¿En qué lugar es que está la situación? Donde aparece Donald Trump como el árbitro. Usted dice, ¿pero qué es este árbitro? Un árbitro que habla de paz y está desarrollando la guerra en esta región de paz, llegando a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Porque el hecho de que han asesinado a más de 70 personas, hablan de 71, otros hablan de 80, pescadores indefensos. He visto al presidente Gustavo Petro defendiendo esta situación y creo que dignifica a la región esa defensa que hace. Porque de una u otra forma, aún fueran narcotraficantes, usted no puede decidir la eliminación pura y simple. Doctor Ángel Vera Saibar y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el doctor Ángel Vera Saibar, quien es politólogo, quien es abogado y también profesor de Derecho Internacional y escritor. ¿Usted cree que el mundo está en peligro de una guerra mundial? Sí, hay una aclaración necesaria, porque la gente habla de guerra mundial y se entiende que la humanidad entera debe entrar en conflicto. Y yo tengo la idea de que hay guerra mundial a partir de que hay una confrontación entre dos o más estados.
Entonces te dice ahora mismo cuál es la situación que se da. Usted tiene conflicto entre Israel y los palestinos, pero tiene conflicto entre Israel y los hutíes, yemeníes, entre Israel e Irán. Hay una situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces ese es el mejor ejemplo. ¿Cuántos países, cuántos estados están involucrados en esa guerra? La OTAN está constituida por 30, 31 naciones, liderado por Estados Unidos. Esa OTAN entonces está en guerra realmente contra Rusia, contra la Federación Rusa. Han gastado miles de millones de dólares y de euros subvencionando a Ucrania supuestamente para defenderla de lo que ellos entienden como agresión rusa. Diario podemos encontrar entonces lo que es este manejo de si le dan o no le dan. Hay naciones de Europa que ya medio se están resistiendo. Es el caso de Hungría, es el caso de Letonia, es el caso de los checos que acaban de elegir a un ministro que dijo que no, que ya no hay más dinero para Ucrania, que ellos tienen que atender el problema de sus nacionales, que eso no es posible. Entonces, esa guerra en cierta medida se está librando entre esas 30 o 40 y tantas naciones que apoyan a Ucrania y, si se quiere, un bloque menor encabezado por Rusia, que de una u otra forma no hay que esconderlo, porque creo que apoyado por Irán, por Corea del Norte y en cierta medida por la República Popular China. Pueda que tal vez no aparezcan públicamente, salvo el caso de los norcoreanos, que sí no han tenido problema con decir que sus soldados han ayudado a Rusia en las ciudades de Kursk y en otras partes del territorio de la Federación. Entonces ahí hay, si se quiere, una guerra mundial en curso. La guerra mundial está en curso. ¿Qué es lo que falta, Díaz Cuevas? Que esa guerra mundial que se está desarrollando en la humanidad tenga la característica del uso de alta tecnología militar. No es que no la hay hoy día, porque el uso de los hipersónicos que han creado los rusos, los aviones, los hipersónicos, que capaz de romper la velocidad del sonido, que llegan algunos de ellos a más 5, más 8, está hablando que después de las mediciones. Esa capacidad militar y de bombas tremendísimas que tienen los propios rusos también, todavía la usan como material bélico táctico. Cuando pase a usarse este asunto como material bélico estratégico, es ya cuando se habla de la sobrevivencia o no. Los rusos han dicho que en la medida en que vean que la sobrevivencia de la Federación Rusa está en peligro, ellos van a usar las armas de capacidad estratégica. Dice de otra manera, que al mundo lo que le falta es el uso de las armas estratégicas, entiéndase, la guerra termonuclear parece lo que entiende la humanidad o una parte de la población mundial como guerra mundial. O sea, solo se entiende que habría tercera guerra mundial en la medida en que los sectores en conflicto pasen a usar la bomba atómica, en la que ya se ha dicho, nadie ganará. Es lo que se llama la autodestrucción asegurada. Nadie ganará. Pero lo tienen muchos países, porque lo tiene Corea del Norte, lo tienen los norteamericanos, lo tienen los rusos, lo tienen los chinos. Pakistán, la India, Pakistán, Israel. No hay una proliferación, porque en la medida en que los Estados Unidos, por ejemplo, han fomentado ese ente de agresión, un ente militar que se llama el Estado de Israel, en esa medida los otros han tenido que sacar de abajo, como dicen por aquí,
y tender a fabricar. De ahí que los norcoreanos aparecen con su capacidad atómica, diciéndole, no, pero si no tenemos esto, no nos van a respetar. Y entonces te oye que hablan de invadir, de que esto, aquello. No, invaden a los países que no tienen la capacidad de responderle. Entonces lo de la termonuclear es una situación penosa, casi no se puede ni pensar en eso, Díaz Cuevas. ¿Pues de qué estamos hablando? De que comenzarán las ojivas, que no se necesitan muchas, y le dieron, digamos, al territorio X. No es ese territorio que le van a dar solamente. Habrá una situación de radiaciones traída por el mar, traída por los vientos, que no tiene la posibilidad de mantener lo que hoy conocemos como civilización. Esa es la realidad del asunto. Un químico nos lo explicaría mejor de lo que serían las consecuencias de estas radiaciones expandidas por los mares y por los aires. Entonces a eso se está jugando hoy día. Mucha gente sigue en la chercha, sigue en el juego de dominó, en el trago, que no es malo, en la jugadera, pero no piensan el peligro que se cierne sobre la humanidad. Entonces te dicen, ¿en manos de quién está la seguridad mundial? O en manos de figuras como Donald Trump, que hoy dice Digo y mañana dice Diego. Una figura que si usted le da seguimiento dice, pero esto hombre, es impredecible. No se sabe por dónde viene. Pero usted lo ve jugando a los aranceles. Que te voy a poner 125, no, te voy a poner 50, no te voy a poner nada. Ese hombre entonces tiene en sus manos el principal poderío militar del mundo, salvo que los rusos le llevan en materia de capacidad militar atómica. Tienen mayor cantidad de ojivas, pero los norteamericanos tienen alrededor de 100 y pico de bases militares en el mundo. Tienen más de 15 o 20 portaaviones grandes. O sea, tienen una capacidad que todavía sigue siendo la principal del mundo. Eso hay que reconocérselo, independientemente de que es para el mal. Es para los grandes consorcios empresariales, es para la gran industria militar norteamericana, que son los que dirigen, ha dicho mucha gente. No es de que Donald Trump como tal, es un complejo militar. Y en cierta medida hasta los judíos hay quienes dicen que son los que toman las decisiones finales en Estados Unidos. Entonces tenemos el asunto del conflicto entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos o el gobierno norteamericano. Esto es penoso porque se ha insistido en que los venezolanos no son lo que los norteamericanos han vendido. No tienen que ver con el tráfico de droga, porque la propia DEA y organismos de inteligencia norteamericana han dicho que el principal acceso de droga se da allá en el Pacífico, no en el Caribe. Pero ellos insisten en que no, y amagan con entrarle a Maduro. Usted dice, pero es fácil entrarle a Maduro. Ese es otro elemento. Hay quienes sostienen que los norteamericanos no entrarán a Venezuela. Yo tengo un poco de idea en ese torno. Ellos pueden agredir. Pero podrían, si intentan, podría ser la situación muy difícil, porque la guerrilla que está en Colombia podían pasar a Venezuela. El conflicto sería... No, pero es una guerra regional. Y me alegra bastante la actitud de Gustavo Petro, que sabe que la agresión no es contra Venezuela, que es contra ellos también. Sí. Porque es contra todo lo que sea izquierdismo. Donald Trump es un hombre de ultraderecha, neofascista, que todo lo que le huela a democracia, a izquierda, es satánico para él. Entonces no es fácil, porque Venezuela no es un estado chiquito. Es chiquito en comparación con Brasil, con Estados Unidos, con China, pero Venezuela tiene 917,000 kilómetros cuadrados. No es de que usted va a entrar. Usted tiene lomas, usted tiene cuevas,
usted tiene territorios incómodos y entonces hay un pueblo que tiene una unidad cívico-militar que lo va a esperar. Algunos huirán, pero otros pelearán. Eso mismo. Doctor, ¿usted le puede dar un mensaje al pueblo dominicano? Al pueblo dominicano que sigamos alerta frente a lo que puede ser cualquier actitud de agresión contra Venezuela, pero que puede perjudicarnos a nosotros en la medida en que los norteamericanos utilicen nuestro suelo para agredir a otras naciones. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el doctor Ángel Veras Aybar, quien es profesor de Derecho Internacional y es abogado de los tribunales de la República Dominicana. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.